Los diseños de las transformaciones de Dragon Ball después de la batalla de los dioses pecaban de sencillez, de simplicidad sobre todo. Y es que el Super Saiyajin God, el Super Saiyajin Blue, Freezer dorado eran solo recoloreos de transformaciones que ya hemos visto con anterioridad, y siempre hubo una crítica referente a la nueva transformación de los Saiyajins. Eso siempre había pasado y con el tiempo las personas lo iban aceptando. Pero ahora creo que se unieron dos eventos que dejaron esto más a la vista. Y es que el manga justamente reveló la transformación de Black Freezer, que solo es un recoloreo de Freezer a negro, o sea, sin ningún cambio, sin nada. Y se unió al evento de la película en el que Gohan tuvo una nueva transformación en la que solo se le puso el pelo blanco, y Piccolo ganó una transformación en la que solo la piel se le puso más naranja. Bueno, vamos a admitir que las transformaciones son un poco más diferentes de lo que yo acabo de mencionar, pero no hay grandes alteraciones al fin y al cabo. Y sí, el estilo de dibujo de Akira Toriyama siempre fue sencillo entre comillas. Yo quisiera tener ya ese nivel, pero si lo comparamos a otros mangas como Shumatsu no Valkyrie, Kengan Ashura, Baki, Nanatsu no Taizai, van a ver que el estilo de dibujo de Akira Toriyama es más sencillo. No sencillo, sencillo es una palabra fea. Podemos decir que es más optimizado. Es la frase menos es más. Lo que quiero decir es que con un trazo muy sencillo es capaz de transmitir mucho. Y miren, claramente todos los mangas tienen sus personajes más fáciles y más difíciles. Por favor, si me sacan a Cell, ese es un personaje doloroso de dibujar. No, o sea, duele ver a Cell. Entonces hay que agarrarlo por los promedios. Todos los mangas tienen sus personajes difíciles de dibujar y sus personajes fáciles de dibujar, pero lo que nosotros tenemos que buscar es el intermedio. Y sí, los personajes promedio de Dragon Ball son más sencillos de dibujar que mayoría de animes. No es coincidencia que la mayoría de los niños dibujaran Dragon Ball cuando eran pequeños, es que realmente era sencillo. Bueno, a mí sí me resultaba sencillo. Las figuras geométricas eran muy fáciles de ser aplicadas en estos bocetos y dibujos, pero es justamente por eso el diseño de Akira Toriyama no es sencillo, es una palabra fea, es optimizado, los movimientos son optimizados. Bueno, Akira Toriyama y Toyotaro, disculpen por no ponerlo, son muy optimizados, los movimientos se representan muy bien, el estilo de dibujo, las expresiones, todo se representa de manera magistral. Y lo digo yo, que he dibujado personajes de Baki y los he pintado, y comparándolos con los de Dragon Ball, estoy seguro de que los de Dragon Ball son mucho más sencillos de ser hechos. Pero es porque es eso, a Akira Toriyama no le gusta tener un sobretrabajo, un sobreesfuerzo, prefiere optimizar sus dibujos y darnos la frase menos es más. Tal vez mis dibujos sean más sencillos, pero representan muchísimo. Y no es sorpresa que los diseños de Dragon Ball sean tan memorables, aun siendo tan sencillos. Por favor, Majin Buu, intenta dibujar una imagen de Majin Buu, es facilito. Entonces, sí, los diseños de Dragon Ball en promedio tienden a ser más sencillos que los de otros mangas, y claramente siempre se ha dado esa conversación de que a Akira Toriyama le gusta mucho la sencillez en su personaje, y aquella teoría que no sé si es realmente verdad, pero me cuadra mucho, que es que él cambió el pelo de Goku en Super Saiyajin de negro a amarillo o blanco porque era más fácil de ser dibujado y no necesitaba colorearse en negro. Pero hay algo que sí me gusta mucho de las transformaciones de Dragon Ball, y es que aunque no son muy originales, y en lo poco en lo que son originales les queda espectacular porque menos es más, son muy ricas en concepto. El Super Saiyajin 1 era la leyenda, el Super Saiyajin 2 era la evolución, el Super Saiyajin 3, bueno, no me queda muy claro, pero aún así hay que admitir que se veía más espectacular que los otros dos. Entonces el Super Saiyajin God ahí más o menos sí tiene una buena mitología por detrás de él. El Super Saiyajin Blue es la evolución de el Migate no Goku, uno de los mejores conceptos que ha sacado Akira Toriyama. La verdad es que es una reutilización de los conceptos que se vieron con Mr. Popo y el señor Kaio-sama, pero hay que admitir que aunque la transformación no sea muy original, es espectacular. Y no solo es espectacular, sino que el concepto detrás de la transformación y su simplicidad es magistral. Y la nueva transformación de Vegeta, aún no siendo tan original, se recicla en la falta de cejas del Super Saiyajin 3 y el pelo solo se le vuelve morado. Hay que admitir que el concepto de la transformación de Dios de las Destrucciones es bellísimo, el concepto. Eso no se le puede criticar al señor Akira, pero hay que admitir algo, y es que antes había un balance. En la saga de Majin Buu hubo una transformación nueva, el Super Saiyajin 3. En la saga de Cell hubo una transformación nueva, que era el Super Saiyajin 2. En la saga de Freezer hubo una transformación nueva, que era el Super Saiyajin. Pero ellos lo compensaban con algo, y es que no se dan cuenta, Freezer tenía muchas formas, Cell tenía muchas formas, Buu tenía muchas formas.
Eso quiere decir que aunque las transformaciones de los Saiyans nunca fueron tan espectaculares a la vista, lo compensaban con los oponentes, que sí tenían transformaciones y te daban ese balance. Sí estás viendo muchas transformaciones, pero no por parte de los Saiyajines, sino por parte del oponente. Es algo así como en Kimetsu no Yaiba, que el autor no mata al trío de protagonistas, bueno, cuarteto si contamos a Nezuko. El autor no es capaz de matar al cuarteto de protagonistas, pero lo compensa causando daños a otros que también son importantes. O sea, como en Kimetsu no Yaiba no hay suficientes muertes en los protagonistas, él hace un personaje importante y genera su muerte, como lo que pasó con Rengoku. No murió nadie importante, sí murió Rengoku. Como Usui, no murió nadie importante, no, pero Usui quedó muy mal herido. Algo así pasaba con Dragon Ball, era una compensación. Los Saiyajines tenían pocas transformaciones, si se dan cuenta, una por saga más o menos, pero el oponente sí tenía varias en su manga, que quedaban muy espectaculares, eso hay que admitirlo. Entonces ya están viendo un pequeño patrón, y es que pese a que los Saiyajines no eran muy originales en sus formas, el oponente compensaba eso siendo él mismo original en sus formas. Daba una pequeña compensación a la vista, te daba un aire fresco en la cabeza, te daba la impresión de que sí estaba siendo más original, por decirlo así, aunque no sé qué palabra usar exactamente en este punto. Entonces sí, falló un poco en eso, pero las sagas de Dragon Ball siguen manteniendo una buena introducción de personajes y también, no solo una nueva tanda de personajes, sino buenos conceptos. Y sí, si se ponen a pensar en cada saga de Dragon Ball, viene lo siguiente: una nueva transformación, una nueva tanda de personajes y una nueva tanda de conceptos. Entonces eso ya llenaba el espacio, pero justamente se unieron estos dos eventos en el cual las transformaciones de los Saiyajines, como repito otra vez, no muy originales, pero deliciosas en concepto, no tuvieron un villano a la par, o sea, no tuvieron ese villano que compensara la falta de originalidad en las transformaciones, no tienen ese villano que compensara con sus nuevas formas. Sí tuvieron una nueva introducción de tanda de personajes, eso sí se mantuvo, pero por favor, si me van a meter a Piccolo naranja, Gohan de pelo blanco y solo a Cell recoloreado, y en otro lado me van a meter a Goku con el pelo blanco, Vegeta con el pelo morado y solo a un Freezer negro y a dos nuevos personajes que sí se mantuvo, eso de nuevos personajes interesantes, entonces ya saben por dónde va el problema. Se unieron dos eventos cometiendo el mismo error y bueno, hasta ahora nunca había quedado tan claro la falta de originalidad en las transformaciones. Siempre se compensaba con estas tres cosas: tanda de conceptos, tanda de personajes, nueva transformación y el villano con sus 2-3 transformaciones en promedio. Entonces, esta última saga sí tuvo todo eso menos un personaje que diera esa impresión de ser variado, de tener transformaciones muy originales para que tú digas: ah, no me voy a concentrar en una nueva transformación de Gohan. Este villano ya soltó como unas 4 transformaciones y compensaba. Creo que en esta vez Akira Toriyama y Toyotaro no hicieron esa compensación, y por eso no me voy a quejar de las transformaciones de Dragon Ball. Siempre me gustaron en concepto, siempre me gustó el diseño sencillo, como dije, menos es más, pero creo que ahora se notó más que nunca que los Saiyajines no cambian mucho y que todos son cambios de colores porque no hubo alguien que diera esa compensación en la balanza. Y sí, sabemos que Akira Toriyama boga mucho por la sencillez de las transformaciones. Le encanta, o sea, le facilita mucho el trabajo. Hay que decir que Akira Toriyama es un poco perezosillo. No creo que sea así la palabra preferida. Es como un flojo esforzado. Se esfuerza para hacer dibujos sencillos que se vean bien, pero hace esto a su vez para no tener que esforzarse tanto dibujando a sus personajes, a excepción de Cell. Akira Toriyama odia mucho a Cell porque es muy complicado. Ahora ya con las piezas sobre la mesa podemos armar la siguiente resolución, y es que Akira Toriyama siempre abogó por la sencillez en los diseños de sus personajes que eran ricos en historia, personajes que eran ricos en concepto, pero aún así los diseños, si los van a intentar dibujar, los van a intentar pintar, se darán cuenta de que son sencillos, son optimizados, son el menos es más. Eso significa que las transformaciones de Dragon Ball nunca fueron tan espectaculares a nivel visual, pero con muy poco te podían entregar una buena sensación. ¿O quién no le impresionó el Freezer pequeño? O sea, eran diseños que, aunque sencillos como ese Super Saiyajin, eran capaces de transmitirte a través de su propia historia mucho, pero siempre fueron esos diseños sencillos y optimizados. Y justamente ahora se dio a la luz esto más que nunca, la falta de espectacularidad en los diseños de los Saiyajines de Akira Toriyama, porque se chocaron dos eventos, y es que la saga de Granola nos presentó a el mismo villano con un recoloreo. Los dos villanos anteriores no tenían transformaciones tan espectaculares, los Saiyajines consiguieron nuevas transformaciones, pero otra vez con esta falta de, no originalidad como les dije, con esta falta de espectacularidad, se chocaron con la película de Dragon Ball Super Heroes, donde otra vez nuevos personajes, pero
el villano era un recoloreo de un villano anterior y las nuevas formas de nuestros personajes favoritos eran un recoloreo de formas anteriores con mínimos cambios. Entonces, al chocarse estos dos eventos, ahora más que nunca, las críticas hacia las transformaciones de Dragon Ball se han disparado. Pero eso es todo lo que tengo que decir. Espero que les haya gustado el video. Es uno de los pocos videos largos que hago una vez a la cuaresma. Pero si les gusta mi opinión o quieren acrecentar algo, quién sabe, podría hacer un video o dos sobre esto. Aunque no creo que haya nada más que necesite explicar, déjalo en los comentarios lo que piensas. Bueno, sin nada más que decir, yo soy el Yarby y hasta la próxima.